Daniel capítulos 1 al 3. En el libro de Daniel hay algo que se destaca muchísimo y es esa exaltación o ese reconocimiento de parte de los paganos sobre quién es Dios, porque los mismos paganos fueron testigos de todas esas grandiosas obras que Dios hacía, de esos milagros que Él realizaba con su pueblo y con cualquier cosa que podía decir. Por ejemplo, algo de lo que daban mucha fe los paganos era que Dios era un Dios vivo tras ver esas obras que hacía y era un Dios que era fiel a su palabra, que hacía lo que decía, no como toda esa variedad de ídolos que ellos habían montado o que ellos adoraban. Así que esto es un tema muy clave en el libro de Daniel y este es el libro que comenzamos ahora mismo. Es un libro que es muy cortito, es el último de los profetas mayores por su contenido, no por importancia. Una vez acabemos Daniel, ya empiezan los profetas menores, que son 12. Y en este libro de Daniel hay algo que he ido viendo a lo largo del estudio, porque no os voy a mentir, me lo he acabado antes de empezar a grabar los episodios, no he podido aguantarme porque es un libro que se lee muy rápido, es un libro que se lee muy bien. Sí que es verdad que tiene muchísimas cosas más adentro, es muy profundo, pero en general se suele entender bastante bien. Así que me lo he leído todo, me lo he estudiado casi todo a día de que está saliendo este episodio. Y hay mucha confusión porque, claro, se supone que este libro fue escrito por Daniel y se supone que fue compuesto sobre el año 540-530 a.C., aunque también hay conflictos con que fue escrito mucho después o algo antes. Está un poco incierto, pero lo que sí que coincide en muchos estudios es que este libro habla del primer ataque de Babilonia a Jerusalén, que el segundo libro de Reyes, el capítulo 24, habla de esto, sobre la primera ola de exiliados, sobre el 605 a.C. Entonces se relata sobre estos hechos. ¿Y por qué mucha gente se piensa que es después? Porque estudiosos, filósofos, etcétera, se rebelaban contra esta composición. Porque narra muchos hechos que sucedieron mucho después. Entonces para ellos era impensable que Daniel supiese exactamente todo lo que iba a suceder después. Sí que es verdad que habla de Nabucodonosor, habla de descendientes de él, habla de esa época, pero también lo relacionan con la época de los macabeos, de las batallas macabeas, que es sobre el siglo II a.C., donde intentaban imponer su cultura, su forma de ser a todos, a pesar de lo que creyesen, a pesar de lo que fuesen, les intentaban adoctrinar con sus creencias. Entonces eso también puede ser paralelo a esta época. Es más, según la información que indicaba mi Biblia, decía que situaba ficticiamente los hechos en la corte de Babilonia, pero las circunstancias que describe son las de la persecución de Antíoco Epífanes y que el escrito refleja la época de la sublevación de los macabeos. Entonces, por eso os digo que hay mucha confusión, no está muy claro, hay personas que tienen muy claro que se narra en la época donde se sitúan los hechos, que es en la época de Nabucodonosor, otros muchos años más tarde. Bueno, al final lo importante es el mensaje que transmite el libro y para mí 2 temas principales que transmite son la fidelidad y la fe. Es algo principal en este libro, que esto está enlazado con la esperanza, la espera, y la confianza que estas personas tenían en Dios, a pesar de esa circunstancia, de ese contexto en el que se encontraban. Este libro está dividido en 2 partes. Está dividido en la primera parte, que habla sobre las historias sobre Daniel y sus amigos, y la segunda parte sobre las visiones de Daniel. Algo curioso es que también se encuentra dividido en varios idiomas, es decir, fue escrito en varios idiomas. Primero, el primer capítulo está escrito en hebreo, del capítulo 2 al 7 en arameo, del capítulo 8 al 12 en hebreo y del 13 al 14 en griego, que el 13 y el 14 al estar escrito en griego, en algunas Biblias no se encuentra porque se denomina deuterocanónico, pero sí que se encuentra en la Septuaginta. Así que Daniel se sitúa en la literatura apocalíptica, donde nos dice que los primeros destinatarios sí que conocían su interpretación, pero a nosotros se nos escapan algunos detalles. Daniel significa Dios es mi juez
Y luego, cosas interesantes de este libro es que las visiones exhortan a la paciencia, obviamente, porque que las vea no quiere decir que vayan a suceder ya mismo, sino que puede pasar a lo mejor 1 hora o pueden pasar 300 años, nunca se sabe. Este libro ofrece esperanza a todas las generaciones futuras. Además, Jesús usó Daniel para describir a los líderes de Jerusalén y Juan, el autor de Apocalipsis, porque ya os digo que este libro tiene mucho que ver, muchísima relación con Apocalipsis. De hecho, en la mayoría de estudios lo relacionan muchísimo y así, como dato curioso, la verdad es que yo me perdía muchísimo en algunas ocasiones porque no he llegado a Apocalipsis, es el último libro de la Biblia y aunque lo intentaba, me costaba. Entonces Juan adaptó Daniel para describir a Roma y a todos los imperios futuros. Y aquí se utilizan 2 términos importantes que son hijo de hombre, que lo vimos mucho en el anterior libro en Ezequiel, que este lo usaba Dios para referirse a Ezequiel, pero en este caso cuando se usa hijo de hombre se usa como una imagen tanto del pueblo de Dios como del rey procedente del linaje de David. Lo usa como el Mesías. Y Dios es llamado el anciano de días. Este libro sí que es verdad que tiene muchos capítulos muy relacionados, muy similares, como pueden ser el 2 y el 7 y el 3 y el 6, porque el 2 y el 7 narran el mismo sueño de forma diferente y el 3 y el 6, que es uno de los más famosos, que se conoce muchísimo, aunque no te hayas leído la Biblia, es el de David en el foso de los leones, que también es muy similar, los dos. Y el 4 y el 5 es un contraste entre el orgullo del rey Nabucodonosor y el orgullo de su hijo, donde los llevó cada uno, si supieron cambiar ese orgullo o lo mantuvieron. Así que dicho esto, ya que sí comenzamos con esa primera parte de David, de los capítulos 1 al 3, pero sí que os he de decir que de estos capítulos 1 al 6 hablan que Daniel y sus compañeros salen triunfantes de una dura prueba y los mismos paganos dan gloria a Dios. El capítulo 1 empieza hablando de estos jóvenes, de estos compañeros y de David en la corte de Nabucodonosor. Así que era el año 3 del rey Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén y el jefe de los eunucos debía de escoger entre los israelitas de estirpe real a jóvenes, ojo, esto es lo que pedía el rey, sin defecto físico, bien parecidos, expertos en sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey. ¿Para qué quería estos jóvenes? Para enseñarles la lengua y la literatura caldea y educarlos durante 3 años en sus costumbres, supongo que se refería. Entonces sí que es verdad que esto suena un poco a adoctrinamiento, a implantarles su cultura, sus reglas y sus normas. Así que este jefe de los eunucos escogió a Daniel, que le llamó Baltasar. Daniel significaba Dios es mi juez, pero Baltasar ya sí que se refiere a términos más del imperio babilónico. Baltasar significaba príncipe de Bel, que Bel era un dios al que adoraban los babilonios. Luego, Ananías significa amado por el Señor, fue llamado Sidrac, iluminado por el dios Sol, otro ídolo que adoraban. Misael significaba quien es como Dios, fue llamado Misac, quien es como Venus. O sea, totalmente cambio de nombre a significados totalmente distintos. Y por último, Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, fue llamado Abdenago, que significa siervo del Nego. Otro ídolo, otro dios. Así que, bien, pues cuando les llaman, les dice que comerán y beberán de la comida y la bebida de la mesa del rey, pero estos se niegan. Ellos deciden no contaminarse de la comida del rey y del vino del rey. Y hay muchas más razones, porque claro, pensaba que era simplemente que ellos no querían comer de lo del rey, pero es que se ve que esa comida era comida que se ofrecía a dioses paganos, los cuales ellos 4 solo servían al Dios de Israel, al Dios vivo. Así que ellos decidieron no contaminarse y como también sabían que si no hacían lo que se les ordenaba a raíz de este jefe de los eunucos, iba a salir perjudicado el jefe de los eunucos, también pensaron en él.
Entonces, primero, antes de esto, Dios concede a Daniel el favor y la compasión del jefe de los eunucos. Y una vez concedida esta, le dicen ellos, en específico Daniel, se dirige a él diciéndole: por favor, pruébanos. Y le dice: danos 10 días de prueba, 10 días. Y nos das, en lugar de la comida del rey, nos das solo legumbres y agua. Entonces, a raíz de que pasasen esos 10 días, que él actuase según esos resultados que procediesen esa comida y esa bebida. Así que pasaban los 10 días y justamente ellos los 4 jóvenes, tenían mucho mejor aspecto físico y estaban mucho más fuertes en esos 10 días que los demás que habían comido y bebido de lo del rey. Entonces siguió con esta dieta vegetariana que le llaman en algunos estudios. Una vez sucedido esto, Dios concedió a estos 4 jóvenes un conocimiento profundo en toda clase de literatura y sabiduría. Daniel, además, sabía interpretar visiones y sueños. Esta fue la recompensa de esa fidelidad al Señor, porque ellos decidieron hacer esto por ser fieles a Dios. Así que vemos 2 cosas que me he apuntado del estudio que me parecen brutales, que son, primero, una convicción interna puede vencer cualquier presión externa, y que ellos, los jóvenes, estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Ojo a esto, es como la típica frase de nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, se nos llama a vivir en paz, en armonía, pero no debemos de ser igual a todos. Se nos llama a ser distintos, se nos llama a amar a los demás. Incluso, como decía el Evangelio de hoy, estoy grabando esto un 24 de febrero, decía que amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Esto no es ser como todo el mundo. El mundo nos dice lo contrario, que nos venguemos, que, miles de venganzas, pero el Señor nos dice esto, que amemos y que recemos por ellos. Luego, el segundo capítulo es el sueño de Nabucodonosor, la visión de la estatua, donde él estaba soñando y le sobresaltaron estos sueños y no le dejaron dormir. El rey va a interrogar a sus adivinos y manda llamar a magos, adivinos, hechiceros, astrólogos, que curiosamente no sé por qué le responden en arameo. Pero bueno, ellos no saben interpretar el sueño, intentan alargar el tiempo, le empiezan a soltar mentiras y al final le dice que era imposible descifrar el sueño. Entonces el rey se enfadó y mandó exterminar a los sabios. Entonces estaba el jefe de la Guardia Real y Daniel fue a informarse de lo que estaba sucediendo de una manera muy prudente y sensata. Ojo ahí, Ojo con estos detalles de Daniel. Entonces, lo que pidió Daniel es tiempo al rey para descifrar este sueño. Él va a informar a sus compañeros y les pide que imploren misericordia del Dios del cielo. Es decir, no solo cuenta con su oración, sino que va a pedir ayuda a los demás, a aquellos que le rodean, para que oren junto a él por esa causa. Así que el misterio le fue revelado en una visión nocturna, esa oración fue escuchada y no se acaba aquí, porque él, al darse cuenta que el Señor respondió a su oración, él bendijo al Dios del cielo, lo agradece, lo reconoce su grandeza, etc. Así que bien, pues luego lo que sucede es que va al rey y le explica su sueño. Y lo hace de una forma muy humilde, no va de el más sabio del mundo ni que él tiene todo el poder, sino que dice: a mí se me ha revelado este misterio, no porque yo sea más sabio que el resto de los vivientes, sino para descifrar al rey su interpretación y para que tú comprendas las preocupaciones de tu mente. O sea, es que encima es como para que no estés inquieto, ¿sabes? Como preocupándose por el rey también. Y una vez le explica todo el sueño, que básicamente el sueño lo que viene a decir es que el reino de Dios humillaría un día a todos los reinos, en mucha conclusión este sueño, pues una vez dicho y que el rey lo escuchó, dice: el gran Dios ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verídico y su interpretación es fiel. Una vez explicado el sueño y entendido, se supone, por Nabucodonosor,
él reconoce a Dios como el Dios de los dioses. O sea, un mismo pagano que adora a otros dioses está reconociendo a Dios como el Dios de los dioses, el Señor de los reyes y el revelador de los misterios. Nadie se lo había podido revelar, nadie se lo había podido interpretar. Y un siervo de Dios, del Dios vivo, se lo había revelado. Entonces Daniel fue nombrado gobernador de toda la provincia de Babilonia, fue nombrado jefe supremo de los sabios de Babilonia, fue colocado en la corte y encima el rey le hizo regalos. Además, esto no quedó ahí porque, como sabéis, Daniel no hizo esa oración solo, sino que pidió ayuda a sus compañeros, a sus amigos, para que oraran por él, para que el Señor le diese ese entendimiento del sueño de Nabucodonosor. Entonces, él se encargó de pedirle al rey que también sus amigos tuviesen como algún puesto, se les recompensase con algo. Entonces el rey les encomendó la administración de la provincia de Babilonia a los amigos de Daniel. Así que, punto clave que vemos en este capítulo 2, la única razón por la cual Dios puede predecir la historia es porque Él la puede controlar. Ojo ahí. El capítulo 3 habla de la adoración de la estatua de oro, que se situó en la llanura de Dura, en Babilonia. Nabucodonosor erige una estatua de oro y obliga a todos los pueblos, naciones y lenguas a adorar esta estatua cuando oyeran el sonido de los instrumentos. Y si no la adoraban, iban todos al fuego abrasador, al horno, es decir, que lo mataban. O la adorabas o te mataban. Así que hubo unos chivatos muy envidiosos y celosos de los judíos, y en este caso habla de los 3 amigos de Daniel, que son Sidrac, Misac y Abdenago, que ellos no hicieron caso a el mandato de Nabucodonosor, porque ellos obedecieron a Dios en lugar de a el hombre, en lugar de al rey. Sí que es verdad que ellos en todo momento fueron respetuosos, cordiales, valientes, pero a la hora de adorar a otro Dios, ellos sí que eran muy fieles a su Dios. Entonces, ellos vivían en la ley de Dios y no iban a ser infieles a su Dios. Entonces, una vez fueron llevados ante el rey, fueron fieles y, confiando en Dios, le respondieron de una forma tan buena. Luego, pues claro, el rey se enfadó muchísimo por esta contestación del por qué no adoraban al Dios que él había elegido y pone el horno 7 veces más fuerte de lo normal. Además, ellos son atados y arrojados al horno. Y dice que las llamaradas mataron a los hombres que los llevaron, porque se ve que eran tan fuertes que acabaron con ellos. Sin embargo, no acabaron con los 3 amigos de Daniel. En la versión griega y en la Septuaginta se encuentra los versículos 24 al 90, que este es el cántico de Azarías de los 3 jóvenes en el horno. Y aquí ellos dicen que caminaban entre las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor e iban orando. ¿Qué cosas decían? Pues por ejemplo, el primer punto, que Dios es justo, que todo lo que Dios dice es verdad. Hablan de la fidelidad y de las obras de Dios. También se humillan, reconocen sus acciones, de lo que han hecho mal, lo que no han hecho correctamente, las veces que han desobedecido al Señor. También no solamente piden por ellos y se humillan por ellos, sino que engloban a todo el pueblo, se preocupan también de orar por los demás. Luego piden al Señor y luego engrandecen su fama. Dice que sepan que tú eres el Señor y el Dios único, glorioso en toda la tierra, dan gloria a Dios. También se ve un diálogo con Dios, expresan cómo ellos se sienten, cómo se encuentran. Cuando pues tú ves a un amigo, una amiga o a una persona especial, sueles contarle cómo te sientes generalmente y te escucha. Generalmente lo normal es que te escuche, pues Dios es el que mejor te sabe escuchar y el que mejor te sabe acompañar, y Él siempre espera que nos desahoguemos también con Él, que le contemos aquello que nos preocupa, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo. El versículo 40 dice: que este sea hoy nuestro sacrificio ante ti, y volvamos a serte fieles, porque los que en ti confían no quedarán avergonzados. El ángel del Señor bajó, expulsó las llamas e hizo una brisa refrescante, entonces el fuego no los tocó ni lo más mínimo. Esto os estoy leyendo los versículos tal cual.
ni les causó ningún daño o molestia. Dicen que lo único que el fuego hizo fue quemarles esas ataduras que tenían en las manos. Simplemente se deshicieron de esto y ya está. Por eso ellos iban libres, sin ataduras, por ahí, por el horno. Luego habla del cántico de los 3 jóvenes, glorificando y bendiciendo al Señor, bendecidlo, alabadlo, ensalzadlo. Ellos exhortaban a los demás a realizar estas acciones. ¿Por qué? Porque Él nos ha rescatado del abismo, nos ha salvado del poder de la muerte. Y esto, pues, habla del horno, pero también está hablando del testimonio de muchas personas, de cómo Dios nos ha rescatado, nos ha salvado de lo más hondo, de lo más oscuro. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque su misericordia perdura por los siglos. Por último, Nabucodonosor reconoce el milagro de nuevo, otra vez. Alguien que no cree en Dios, alguien apartado del Dios vivo, reconoce esas obras que Dios hace. Así que Nabucodonosor, atónico de lo que ve, porque él no solo vio a esos 3 hombres andando por el horno, sino que vio a uno más. Dice que él veía 4 hombres desatados, caminando entre el fuego sin sufrir daño, y que el cuarto parecía un ser divino. En algunos estudios dicen que es Jesús. No lo sabemos seguro si era Jesús, si era un ángel. No te lo puedo decir claramente porque no lo sé. Así que, ¿cómo acaba este capítulo? Nabucodonosor acaba alabando, bendiciendo y reconociendo la grandeza de Dios y la fidelidad de sus siervos, y se vio como estos 3 amigos de Daniel prosperaron. Punto clave que tener en cuenta aquí, que el rey sí que es verdad que él sabía mucho acerca de Dios y él estaba viendo todas estas obras, estos milagros que estaba realizando, pero aún no lo conocía personalmente. Quedaos con esto porque en los próximos capítulos veremos más cosas. Y así es, al final incluso los paganos también son conscientes, muchos paganos sí que son conscientes de las obras de Dios, pero aún no han tenido ese encuentro personal. Cada cosa a su tiempo y cada uno tiene un proceso distinto, cada persona somos diferentes. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.